Buenos días mis hermanos, un domingo más, 29 de marzo, tercer domingo del año que estamos completando y nos preparamos para enfrentar el mes de abril. Que el Señor los bendiga en esta mañana, un poquito de lluvia, un poquito oscuro, con una situación de pandemia, pero como les he dicho antes, tenemos que agarrarnos del Señor, no tener miedo, los que están en cuarentena, utilizar este tiempo sabiamente para estudiar su palabra, para orar, para hacer cosas que tenía que hacer hace mucho tiempo y no había hecho, limpiar bien su casa, ordenar su casa, pero quedándose en casa para que no afectemos a otros o a nosotros mismos o a las personas que nosotros amamos y respetamos, porque bien lo dice este versículo, nosotros no podemos vivir en un mundo donde nos importe solo nosotros. Aquí tenemos en pantalla, a través de esta plataforma virtual que estamos usando, en Juan 13, 34 al 35 está nuestro versículo del año 2019. Así que vamos a repetirlo y dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. También para este año 2020 teníamos el siguiente versículo que se encuentra en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Lo vamos a repetir todos juntos. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y como versículo del cuarto mes, y que va muy de la mano con los consejos que hoy nos da el ministro de Salud y las autoridades que tienen que ver con la salud en Costa Rica, este versículo me parece muy apropiado. Lo encontramos en el libro de Proverbios, en el versículo 12 del capítulo 27. Proverbios, capítulo 27, versículo 12. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Muy bien, vamos a orar en esta mañana. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por un día más. Ponemos en tus manos la situación del mundo, Señor. Pedimos sabiduría a nuestros gobernantes, pedimos sabiduría a nuestros compatriotas, Señor. Pedimos que tu pueblo principalmente sea el que saque la bandera, Señor, el que sea un pueblo obediente, un pueblo que le importe el prójimo, Señor, su vecino, su propia familia. Gracias, Señor, porque podemos confiar en que nada nos hará falta, en que tú vas a proveer para nuestras necesidades aún en medio de esta situación. En el nombre de Cristo Jesús ponemos todo en tus manos. Amén. Vamos a entonar este canto, mis hermanos. Al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande
cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Muy bien, mis hermanos. El mensaje de esta mañana lleva como título Dios perdona a los que perdonan. Y les voy a pedir ahí que busquen en sus Biblias, para que tomen su Biblia y busquen en el libro de Mateo capítulo 18, versículo 23 al 25. No va a ser necesario que tomen notas en esta predicación, porque le estoy añadiendo a su pantalla las filminas o las notas mías, y también ustedes podrán recibir un video de esta grabación. Muy bien, entonces, como les decía, el mensaje lleva como título Dios perdona a los que perdonan, y el versículo que les recomiendo para que ustedes puedan aprenderse de memoria, o por lo menos estar meditando esta semana, dice: ¿no debías tú también de tener misericordia en tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Mateo 18:33. El propósito de esta lección es que usted pueda conocer la voluntad de Dios para sus vidas. ¿Y cuál es esa voluntad? Que perdonemos a otros las ofensas que nos hayan causado. Muy bien. Uno de los temas que trató Mateo en el Evangelio que él escribió fue el tema del perdón. Así pues, leemos que ser hijos de Dios es vivir una vida pacífica, como vemos en Mateo capítulo 5, versículo 9. Asimismo leemos que si antes de presentar nuestras ofrendas, ya sean económicas, de alabanzas, de frutos de labios y de manos santas, al Señor nos acordamos que estamos enemistados con mi hermano, debemos hacer un alto, reconciliarlos y luego adorar a Dios en su templo. Mateo 5, 23, 24 refuerza esto que les estoy diciendo. Es interesante que en el capítulo 5 termina con el llamado urgente a amar a nuestros enemigos para que así lleguemos a ser hijos de nuestro Padre Celestial, como vemos en el versículo 44 y 45. Al parecer, nuestra perfección en santidad radica en perdonar a los demás. ¿Qué les parece, mis hermanos? Así que para poder entender la magnitud del perdón de Dios, se debe tomar en cuenta lo siguiente. En primer lugar, en esta parábola, la persona a quien se le debía era un rey, como vemos en el verso 23. Y Señor, como vemos en los versículos 25 al 27, 31 al 32 y el 34. Ese rey y Señor se refiere a Cristo mismo. En segundo lugar, el monto de la deuda de uno de los siervos que le debía era 10,000 talentos, lo que equivalía a 216 toneladas de plata. Este monto para la actualidad nos indica que ese siervo le debía a su rey y Señor 123 millones de dólares aproximadamente. Ciertamente, una deuda imposible de pagar. En tercer lugar, en esta parábola de los dos deudores se menciona que el rey realizó un juicio por deuda. Así pues ordenó que a su siervo lo encadenaran, lo vendan a él, a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenía, a fin de que la deuda fuera pagada. Esto lo vemos en el versículo 25. Con estos detalles de la situación entenderemos la magnitud de la deuda y la magnitud del perdón. El perdón de Dios no busca lo suyo. El siervo le dijo a su rey y Señor, ten paciencia conmigo, como vemos en el verso 26. Algo que llama nuestra atención es el significado que la Real Academia de la Lengua otorga a la palabra paciencia. Facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. El siervo también le dijo a su Señor, yo te lo pagaré todo. Vemos en el versículo 26. La respuesta de este siervo encierra soberbia, pues él no pidió que se le perdonara toda la deuda ni parte de esta. Tampoco pidió cómodas cuotas para amortizar su deuda, sino que pidió algo imposible para él. Pagar toda aquella deuda con un salario de siervo. Se pueden imaginar. El pecado nos conduce a ver opciones soberbias, en lugar de buscar el oportuno perdón divino que se nos brinda gratuitamente. El rey de la parábola pudo haber accedido a la oferta de su siervo, que le dijo, te lo pagaré todo. Entonces habría hecho uso de la paciencia, si es que deseaba que se le devolviese sus 10,000 talentos. Pues la paciencia apela a esperar aquello que se desea mucho. Pero la actitud del rey y señor demuestra que no anhelaba sus 216 toneladas de plata.
Tampoco deseaba tener a su siervo como esclavo, ni mucho menos endeudado. Éxodo 21:2, Deuteronomio 15:12 al 14 nos habla un poquito de este tema de la deuda. Esto nos demuestra que el perdón divino va estrechamente ligado a su amor perfecto, pues no busca lo suyo, sino el bien del otro. Aquí en la siguiente filmina lleva como título que Dios es misericordioso. En la versión Reina Valera dice que el Señor movido a misericordia, como vemos en el versículo 27. Esta expresión se halla muchas veces en esta versión. También lo encontramos en el Antiguo Testamento, en Jueces 2:18, en el Nuevo Testamento, Lucas 10:33, capítulo 15, versículo 20, etc. Muchas veces aparece esta expresión y significa que el rey desde sus entrañas sintió y anheló compadecerse. Si nos unimos en esta decisión de perdonar, reconociendo que necesitamos mutuamente de misericordia, entonces vamos a solidarizarnos. Así permitiremos que la imagen y semejanza de Dios sea más y más en cada uno de nosotros. También de esta manera estaremos manifestando a Jesucristo en nuestras vidas y el perdón nos mantendrá unidos y eso dará testimonio al mundo, dice Juan 17:21. De aquí también comprendemos que la estrategia satánica es mantenernos desunidos, ¿verdad? Lo pueden leer ustedes también en 2 Corintios capítulo 2, versículos 10 al 11. Continuando, podemos leer aquí en la pantalla lo que les estoy escribiendo sobre el perdón. En este caso, el perdón de Dios otorga libertad. En nuestro caso, nuestra deuda era impagable también para con Dios. Esto nos hace ver que nuestro destino era el infierno, una prisión de donde nunca íbamos a poder salir. El refuerzo de este tema está en Lucas 16:26. Sin embargo, el perdón divino nos concedió el pago de nuestra deuda, la remisión de nuestra culpa y la declaración de que somos justos, garantizando así nuestra libertad eterna, si permanecemos en el amor de Cristo. Somos libres porque el perdón divino trajo justificación a nuestras vidas. Creemos que la justificación es aquel acto benigno y judicial de Dios por el cual Él concede pleno perdón de toda culpa, la remisión completa de la pena por los pecados cometidos y la aceptación como justos de los que creen en Jesucristo y lo reciben como Salvador y Señor. Así que el relato de los deudores también nos da a entender que por nosotros mismos no podemos comprar nuestra libertad. Nuestra soberbia no podrá hacerlo tampoco, nuestras pobres buenas intenciones tampoco. Solo el perdón divino es lo único que nos puede hacer libres por la eternidad. Esto lo vemos en Juan 8:36. Mateo 18:27 termina diciendo que le perdonó la deuda. Demostraciones de la falta de perdón. De igual forma, para poder entender la magnitud de la falta de perdón que tuvo este siervo, a quien su señor le había perdonado su deuda, tenemos que comprender que la deuda que le debía a su consiervo eran 100 denarios, un salario de 100 días. En la actualidad sería equivalente a 3 salarios mínimos, una deuda pagable, en contraste con la deuda que su señor le había perdonado a él, que era equivalente a millones de dólares. Y aquí vamos a hablar un poquito de la falta del perdón, cómo afecta a otros. El siervo perdonado no tuvo la misma actitud de perdonar a su consiervo, como la tuvo su señor para con él, pues el pasaje comenta que este siervo cogió violentamente a su consiervo y comenzó a ahorcarle, dice el versículo 28, y a pesar que este consiervo se postró ante él y le rogó en el 29, con las mismas palabras que él le había dicho a su señor antes en el versículo 26, él no quiso perdonarlo. Eso nos da a entender que la ausencia de la actitud de perdón crea en nosotros violencia contra otros. Esto ahoga a nuestros semejantes y desata la ira, los berrinches, el dolor innecesario, los insultos, los pleitos, etc. Si tarde o temprano, como consiervos, también actuamos en reciprocidad cuando alguien nos trata mal, no será bien visto por Dios, quien nos perdona, y generaremos un círculo de rencilla interminable. El siervo le dijo a su consiervo: págame lo que me debes, según el versículo 28. Muchas personas, aún dentro del cuerpo de Cristo, no perdonan de corazón y al estar delante de su ofensor u ofensores, ven la oportunidad para sacar a la luz todo lo que le hicieron en algún pasado. Otras veces, como personas ofensoras, quedamos en esa condición
y deseamos ser perdonados no solo por Dios, sino también por nuestro prójimo, para que ya no sintamos más el peso de la culpa. Pero cuando la situación cambia, cuando estamos en posición de ofendidos, qué difícil se hace perdonar a nuestros ofensores, ¿cierto? Queremos retener la culpa de que nuestro ofensor pague hasta lo último, porque dolió lo que hizo, costó lo que destruyó o quitó. No obstante, el verdadero perdón pasa por alto la falta, error y pecados hechos hacia nosotros. Esto lo podemos encontrar también, este refuerzo, lo que le estoy diciendo, lo podemos encontrar en Proverbios capítulo 10, versículo 12 y Primera de Pedro 4, 8. Las consecuencias de no perdonar. Entre los personajes que se mencionan en esa historia están los otros consiervos, quienes algunos de ellos estaban tristes y otros enojados por lo que habían visto. Los otros compañeros, al ver lo que había pasado, se molestaron mucho y fueron a contárselo al rey. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho, dice la palabra de Dios. Entonces fueron donde estaba su señor y le contaron todo lo que había pasado. Versículo 31. Pablo dijo que la ley es espiritual, Romanos 7:14. De modo que los consiervos aplicaron la ley correctamente, ojo por ojo, diente por diente. Esto lo encontramos también en Éxodo capítulo 21, versículo 24, y Levítico capítulo 24, versículo 20, y también en Deuteronomio capítulo 19, versículos 21. Pero no con el sentido de venganza, sino para que el rey corrigiera la infracción del siervo malvado y restituya según la lesión que hizo con su prójimo. En este caso, el no perdonar. Tarde o temprano las personas reclamarán justicia, ya sea pidiendo a la persona ofendida que perdone a su ofensor o pidiendo a Dios que haga justicia para que el cristiano llamado a perdonar deje su rencor y libere a otros de la carga de su rencilla. Muy bien, ya estamos casi terminando, mis hermanos. Cae otra vez el juicio de Dios. Hasta aquí hubiera querido terminar la presente meditación, pero con la verdad que Dios nos corrige si no perdonamos, tengo que hablar un poquito más. Sin embargo, debemos mencionar que el pueblo de Dios aplica el perdón y la corrección y también se nos autoaplica cuando no queremos perdonar. El mismo juicio que tenía antes de que fuera perdonado es el mismo juicio que nos puede venir a nosotros. Esto dado que lo entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda, dice la palabra de Dios en el versículo 34. Según la nueva versión internacional de la Biblia. Es decir, la deuda impagable que había sido perdonada volvió a la memoria del rey y señor, pero no porque él lo había querido así. Tampoco porque él anhelaba su dinero, ni por causa de los consiervos quienes le reclamaron justicia, ni mucho menos por el consiervo que no fue perdonado, y cuya deuda era pagable. La remembranza de la deuda del primer siervo fue por causa de la maldad misma de este siervo, pues no quiso perdonar a su consiervo. Por ello, su rey le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Esto lo podemos ver en el versículo 32 y 33 del texto que estudiamos hoy. Trae la falta de perdón de Dios. En el mismo contexto del libro de Mateo, el perdón de Dios pide un requisito: aceptar a Cristo y tener la actitud perdonadora de Él. Así pues, podemos leer esto en oración, como dice: y perdónanos como también nosotros perdonamos. Mateo 6:12. Esa voluntad de Dios. Y cerrando este mismo pasaje, Cristo añade: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mateo 6:14. Y conociendo Cristo la tendencia del corazón humano, aseguró este mensaje diciendo: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Como lo dije antes, lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículo 15. Dios perdona a los que perdonan y lamentablemente Dios no perdona a los que no perdonan. Pues solo un corazón capacitado de la gracia divina puede tomar este paso, que es perdonar cualquier tipo de ofensa, deuda, daño, error, pecado, falta, delito, etc. El mensaje es duro, pero es la verdad. Un corazón que ha aceptado a Cristo debe tener entre sus cualidades un corazón inclinado hacia el perdón.
Muchas personas resisten esta gracia perdonadora cuando dan lugar al rencor, al odio, al menosprecio, a la indiferencia, o cuando dicen a sus emociones, sentimientos, raciocinio y voluntad que es imposible perdonar. Sin embargo, Cristo quiere hacer su buena obra en todas las áreas de nuestras vidas, que han sido dolidas por las faltas de otros. Él quiere restaurar su imagen y semejanza en usted y en mí. Pida a Dios el poder y la capacidad para perdonar de corazón y Él obrará en usted. Para finalizar, mis hermanos, para nosotros se nos hace casi imposible perdonar, pero el amor perfecto de Dios nos capacita para hacerlo. Pero, ¿cómo perdonar una violación, un robo, una decepción amorosa, un homicidio, una deuda económica, etcétera? En nuestras propias fuerzas no lo podemos. Pero en Cristo, quien nos dejó el ejemplo, podemos ser capacitados por medio de su Espíritu Santo. Primera de Pedro 2, 21 al 23 refuerza esta conclusión que les estoy dando en esta mañana, mis hermanos. Y quiero de nuevo recordarles el versículo que tenemos para esta semana, para que lo estudiemos, para que lo meditemos en él, para preguntarle al Señor qué quiere que nosotros aprendamos a través de este versículo. Proverbios 27, 12. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño.